Bienvenidos a Audazmente, un podcast que nace para celebrar los 40 años de Interactuar, un espacio de historias y conversaciones en el que queremos explorar quiénes son las personas que están detrás de las empresas que nos inspiran. Hoy tenemos una charla con una persona muy especial que ha dejado una huella de posibilidad y desarrollo empresarial, Amalia Arango, la primera directora de Interactuar, quien además de su historia personal y profesional nos cuenta cómo se las ingenió para crear una microempresa de buñuelos en tiempo récord. Hoy estamos conversando con Amalia Arango. Amalia, bienvenida a Audazmente. Amalia es una abogada de profesión, empresaria, emprendedora social y familiar que estuvo al frente de Interactuar por poco más de 18 años. 18 años. Entonces, bienvenida porque hoy queremos explorar en este podcast donde estamos explorando estos 40 años de Interactuar, pero no solo desde su pasado, sino también hacia su futuro, pero qué mejor que hablar contigo para que nos cuentes todas las experiencias y lo que han hecho hoy de Interactuar, lo que es. Entonces, bienvenida, Amalia. Gracias, Lina, y qué gusto tan grande estar aquí hablando de Interactuar. Interactuar ya es una gran empresa y a mí me tocó, no sé si la parte más fácil, más difícil, pero sí la más linda, que fue desde que se concibió, que era la ciudad requería una respuesta al problema del empleo de aquellas personas que estaban desempleadas, porque en una crisis muy grande que fue en el año 83, quedaron sin empleo a raíz de la crisis, especialmente en el sector textil, y nos pusimos a pensar cómo se podía hacer que esas personas, si en su familia había alguien que tuviera una habilidad, la podía desarrollar de tal manera que se convirtiera en una empresa, solucionando así no solamente el problema de su propio empleo, sino convirtiéndose también en generadores de empleo para su familia y para la comunidad. Pero entonces volvamos ahí un segundito, Amalia. ¿Cómo llega Amalia, abogada, a este mundo empresarial y por qué llegas a Interactuar? Contanos un poquito esa historia. Esos son los caminos raros y lindos de la vida. ¿Ve? Yo como abogada tenía mi oficina de abogada, trabajaba en adopciones, que es un tema también muy lindo, de un contenido social y emocional muy grande, y tenía mi oficina. Y un grupo de empresarios antioqueños, ante esa crisis que te hablaba del año 33, se reunieron con el objetivo de hacer un fondo económico para poder hacer pequeños créditos a personas que conocían un negocio. Se empezó a hacer los aportes, empezaron todos los industriales a hacer los aportes que se requerían para que ese fondo fuera significativo y pudiera empezar a hacer créditos. Y a mí me gustó tanto la idea, me pareció que era una respuesta social muy pertinente en ese momento, pero pensé que yo no tenía dinero para aportar, pero sí podía tener tiempo por la libertad que tenía como empleada independiente en mi propia oficina. Entonces hablé con algunos de esos industriales que en su momento fueron los líderes de la ciudad, unos líderes que yo creo que la ciudad nunca se debería olvidar de su nombre, porque fueron las personas que sentían y que vibraban con toda la problemática social. Y me reuní con ellos y les dije: no tengo manera de aportar a este fondo, pero puedo aportar algo de trabajo, si les sirve mi trabajo, con mucho gusto. ¿Y qué te gusta y qué quieres hacer? Y le dije: lo que me gusta es estar con la gente, estar en las comunas, estar visitando las familias. No trabajo de escritorio, de ese tengo suficiente, sino poder ir, mirar qué destrezas podíamos encontrar en los miembros de una familia que estaban pasando un momento difícil. Y así yo puedo hacer el trabajo de campo perfectamente, y me gusta mucho y me desenvuelvo muy bien dentro de los barrios, en todas partes, y así empezamos. Por eso en su momento se llamó Actuar, porque hubo un momento en que ellos dijeron: no da tiempo, la situación es tan crítica que no da tiempo de hacer un fondo más grande, de esperarnos a que haya más aportes, sino que hay que actuar ya. Sí. Y entonces dijeron: entonces llamémosla Actuar. En ese momento ya se hizo toda la constitución como corporación y ya empezamos a trabajar así. Había un fondo y yo visitaba las familias, analizábamos las posibilidades de los créditos, pero todo esto pues como un servicio que yo quería prestar porque como un servicio me social. gustó, no, y me gustó la idea. Es que la idea
la idea era demasiado linda, es tan linda y la quiero tanto que ya luego yo hice mi propia microempresa. Bueno, entonces así empezamos. Y hubo un momento en que, viendo cómo se conseguían recursos, porque pues era una actividad que requería muchos recursos para poder tener la disponibilidad de crédito y la disponibilidad de acompañamiento, entonces yo me enteré que había unos fondos del Banco Interamericano de Desarrollo que estaban específicamente para los pequeños créditos en algunos países de América Latina. Hablando eso con la Junta, entonces me dijeron que por qué no iba y exploraba. Entonces estuve en el BID contando la historia me la sabía de memoria, ya era como una poesía, porque era que en Antioquia había gente buena, que no, aquí no todo el mundo se podía calificar con esos estigmas que nos tenían en el exterior, que había gente que quería trabajar, que lo que no tenía era oportunidades. Bueno, entonces hubo un pequeño cupo de crédito en el Banco Interamericano, ya después vimos que la Comunidad Europea, la Unión Europea tenía también recursos, entonces también fuimos a la Unión Europea. Entonces, donde íbamos, yo creo que lo lindo era que realmente lo sentíamos, pero acabábamos casi que llorando. Yo tengo una anécdota de don Julio Urrea, que es fundador y dueño de Leonisa, con su hermano Joaquín, que una vez en la Unión Europea empezamos a contar la historia de cómo se sentía un padre de familia cuando era despedido de su empleo, cómo era su autoestima frente a los hijos, frente a la esposa, sin oportunidades, y cómo llegaba como una luz de esperanza. Si ustedes saben hacer algo, lo vamos a hacer bien hecho, lo vamos a convertir en una empresa. Y don Julio empezó a contar esta historia. Él era muy sensible y empezó a llorar y me dice, es que siga usted que yo no soy capaz. Entonces la gente, toda aquella cantidad de personas importantes que estaban oyendo su presentación, pues no sé, se conmovieron y decían, no, esto realmente nos tenemos que vincular a estos programas. Empezamos a conseguir mucha cooperación internacional con los distintos países. Tuvimos cooperación con España, con Italia, con Alemania, con el BID. Bueno, hubo cantidades de entidades que nos apoyaron. En ese momento seguíamos en las mismas. Yo era de la Junta, inicialmente yo no era sino de la Junta, pero me empecé a encariñar con el tema y a ver que el tema tenía mucha más trascendencia de la que se podía ver y que no era dar un crédito. Yo creo que eso fue lo que logramos rescatar, que no se necesitaba solamente un crédito, sino un acompañamiento y una capacitación en lo que se quisiera hacer. Entonces me propusieron que si asumía la dirección. Yo dije que sí, siempre y cuando fuera solamente por un año. Dios mío. Por un año. Tú te imaginas, fueron un año que se prolongaron a 18, pero bueno, fueron tan gratos que no tengo sino anécdotas lindas, historias y recuerdos hermosísimos de lo que fue ese trabajo, y de lo que eran sobre todo mis compañeros de trabajo, porque se hizo un equipo impresionantemente comprometido con la ciudad y comprometido con el tema, con un desarrollo metodológico de cómo era más eficiente hacer el trabajo y bueno, ahí te entregamos una gran empresa, ¿o no? Sí, espectacular. Ahorita bueno. vamos hacia eso también. Hay algo que permanece en Interactuar y es esa huella que es el crédito con el acompañamiento. Con el acompañamiento. Que el crédito solo no hace como el milagro, es algo como también lo decimos, y que es de verdad para esos empresarios cuando hablan de su historia con Interactuar lo mencionan así, es ese socio que me acompaña, es ese amigo que me acompaña, el que está en las buenas, en las malas y que me abrió también el mundo. Y ahora también hablamos mucho de la mentalidad empresarial. O sea, ahorita que tú te referías a Gerardo, que tenía esa mentalidad empresarial, esa mentalidad emprendedora, ¿tú qué rescatas de esos años cuando trabajaste con todas estas famiempresas? ¿Qué encontraste en esa mentalidad de ese famiempresario, famiempresaria? Normalmente, por ejemplo, si uno va a toda la literatura que existe nacional e internacional sobre cómo se hacen las empresas, normalmente se enfatiza mucho en que es una cosa innata al microempresario, o sea que el empresario no se hace, sino que nace así. Yo pienso que las características y el entorno en Colombia, concretamente en Medellín, que es lo que más conozco de las microempresas, aunque por otras participaciones en otras juntas y todo me ha tocado conocer de otras partes, pero aquí
las microempresas nacen mucho por necesidad. Y es un aspecto que no se tiene en cuenta en otras latitudes de cómo es una empresa por necesidad. Y una empresa por necesidad, ahí es donde se despierta quién lo está haciendo porque necesita unos recursos, eso no le gusta, le gustaría más ser un empleado, eso no es lo suyo, pero lo tiene que hacer. Entonces eso nos lleva a unas microempresas muy de subsistencia, que yo creo que no hay que acabar con ellas, ni mucho menos, pues es un derecho innato que la persona tiene a tratar de buscar pues su sustento, pero darles el apoyo que necesitan para que sean de subsistencia, pero ahí se destapa ya una mentalidad empresarial en muchos, que es la que hay que aprovechar. Entonces ahí es donde todas empiezan, dijéramos, por esa necesidad, porque está sin empleo, ya menos, ya por ejemplo, como hay tantas microempresas que salen de la vida universitaria, pues ya no es por necesidad, porque esos jóvenes podrían también conseguir un empleo en el sector de la economía, pero normalmente es mucha la necesidad que lleva a que la gente haga la microempresa. Y ahí ya los unos se quedan así de subsistencia mientras resulta otra cosita y otros dan como ese paso a sentirse que sí tienen, y es muy evidente y ahí es donde hay que agarrar las que realmente tienen y apoyarlas y sacarlas adelante y llevarlas sobre todo que las microempresas son muy vulnerables en algunos momentos, no cuando están naciendo, cuando están creciendo. Yo creo que hay que apoyarlas mucho y yo siempre decía una cosa linda, no sé cómo te la voy a expresar bien. Yo digo que de la misma manera que un niño no es un adulto chiquito, sino que es completamente distinto un niño a un adulto. Una microempresa no es un pedacito de una gran empresa o una gran empresa vista en chiquitico, no, son completamente distintas. Entonces la microempresa tiene una dinámica distinta, tiene un crecimiento distinto. Una empresa grande nace y se puede mantener en ese mismo tamaño, una microempresa nace muy pequeñita, en ese crecimiento, es como quien dice en su adolescencia, sí, cuando empieza a crecer, que se vuelve muy vulnerable, empezando porque el microempresario ya no es capaz de asumir todas las funciones, tiene que empezar a delegar funciones, o el síndrome que yo lo llamaba, todos les decía, mucho cuidado con el síndrome de nuevos ricos, porque entonces eso va creciendo y entonces nos gastamos todo en una fiesta de 15, ¿cierto? Sí. Bueno, y tampoco se pueden sentir con plata, pero también tienen que empezar a disfrutar de lo que han ido logrando. Entonces es un acompañamiento, por ejemplo, en ese proceso de crecimiento hay que estar muy, muy vigilantes porque muchas microempresas se pueden totear en ese momento. Cuando ya en esa etapa de transición, pues de transición a adulta. Y una capacidad de endeudamiento que los puede llevar a un sobreendeudamiento, es muy difícil. Yo digo que se debería haber todas las empresas que apoyan el desarrollo microempresarial deberían tener en su portafolio unas herramientas de acompañamiento muy específicas para manejar ese crecimiento. Amalia, hay algo que uno siente que a lo largo de los años y especialmente también en los momentos actuales, cuando se habla de desarrollo empresarial, uno de los grandes temas es acceso financiero. ¿Cómo le vamos a dar el acceso financiero a las empresas, a las personas que accedan al mundo financiero, que puedan obtener su primer crédito? Pero una de las cosas que Interactuar trascendió hace mucho tiempo y con tu liderazgo era que el crédito solo no iba a hacer esa magia, que el crédito necesitaba ese acompañamiento. Ahorita estábamos hablando de esos elementos, de ese acompañamiento, que una microempresa no es lo mismo que una gran empresa, que hay que profundizar en esas necesidades y en eso que necesita ese empresario. Cuéntanos un poco. Y también porque tú eres empresaria, aparte porque es que ahorita, Amalia tiene también una historia muy bonita, ella ahorita lo mencionó, que tú también montaste tu propia empresa. Entonces, cuando uno emprende, cuando uno hace ese acompañamiento, ¿qué diferencia un acompañamiento de Interactuar de simplemente ir a una entidad financiera y conseguir ese crédito? Mira, yo diría que el crédito es una herramienta para salir adelante, una herramienta muy importante. Obviamente no vamos a negar el valor que tiene el crédito para una persona que no tiene acceso, pero diríamos que en los elementos que conforman una microempresa es lo menos. Y el crédito se usa más que todo para
para cosas materiales, es decir, para insumos, se usa para poder comprar una máquina, para todo eso. Hasta ahí estamos muy bien. Pero es que el crédito se debe usar para comprar conocimiento también. Entonces, si la entidad... No sé qué programas tienen en este momento en el portafolio, me imagino que cosas muy valiosas, pero si también la misma entidad, con ese conocimiento que tiene, con ese convencimiento de que lo sabe hacer bien y de que su apoyo va a ser muy importante, puede también vender unos programas de acompañamiento y puede también vender unos programas de capacitación. No sé si estará funcionando el centro de capacitación, pero nosotros dejamos funcionando un centro de capacitación que tenía una infraestructura muy, muy buena, donde se daban las clases de cosas absolutamente pertinentes a la microempresa. Por ejemplo, cuéntanos esos cursos que contenían. Esos cursos que contenían, por ejemplo, un curso de quesos, imagínate. Entonces la persona iba, se hacía el curso de quesos, pero de una vez, a ver, hacíamos el estudio de mercado, de una vez hacíamos cómo se empacaba el queso, de una vez a quién se le iba a vender, cómo se iba a vender, y ahí arrancaba toda la cadena. Esto era, si usted tiene un restaurante, venga que usted va a aprender unas cosas donde va a optimizar los insumos, donde va a saber porcionar, va a saber hacer cómo conservar los alimentos. Entonces todo era pertinente, aplicado a las microempresas. Lo mismo en confecciones. Muchas veces en confecciones, dijéramos que lo de alimentos y todo eso me es más familiar por miles de razones, empezando que me gusta mucho la cocina, pero lo de textiles, por ejemplo, y de confecciones era más ajeno, y yo me sorprendía cómo muchas veces en una clase de esas de confecciones, solamente que a la persona le enseñaran a cómo manejar un accesorio se le hacía que todo el proceso de producción fuera más eficiente, ¿cierto? ¿No? Entonces era como una cantidad de tips importantes para que el mismo trabajo se hiciera mucho más productivo. Más eso en cuanto a capacitación. A ver, nosotros, pero es que ya debe haber evolucionado y debe estar mucho mejor. Yo me imagino que el modelo tiene que estar superado y mejorado. Pero nosotros teníamos, dijéramos, 3 líneas, que eran el microcrédito, por supuesto. Ahora te digo por qué me parece una herramienta muy linda, pero muy peligrosa para un microempresario. Ojo que el endeudamiento es fatal. Y muchas veces las entidades, no digo Interactuar que tiene esa conciencia social tan grande, pero muchas veces los bancos y todo, por lograr las colocaciones y un asesor por lograr su meta, sobreendeudan al microempresario, luego no puede pagar y se tuesta la microempresa. Entonces teníamos microcrédito, teníamos capacitación sobre temas puntuales de las actividades económicas, importantísima, y la capacitación también capacitación gerencial. Una de las características, que son muchísimas, pero de las características que tiene la microempresa es que el microempresario es todero, y tiene que ser todero. Entonces es el que es vendedor, el que es contador, él es productor, él es proveedor de insumos, es comprador, y tiene que salir, es el que arregla el taller y barre y trapea, ¿cierto? Así es, así somos los microempresarios. Bueno, pero resulta que muchas de las actividades no las sabía hacer. Entonces también esa capacitación gerencial de cómo va a administrar su microempresa logrando mayores eficiencias, cómo va a manejar, por ejemplo, sus márgenes de rentabilidad, por ejemplo, cómo va a ser la parte de diseño. Teníamos también diseño, no sé si ahora existe, pero teníamos un centro de diseño, tanto de diseño de moda como de diseño industrial, donde se diseñaba el empaque, se le diseñaba el empaque al microempresario, se diseñaba sus colecciones de moda, si las tenían que hacer. Bueno, entonces eran crédito, capacitación y la asesoría, que era ya mucho más personalizada, era ya un asesor que era el responsable de esa empresa en ponerle unas metas de crecimiento y en darle al microempresario las herramientas y el acompañamiento para que juntos fueran cumpliendo las metas, de manera pues que era como muy, muy completo. Quedaba por completar una parte que es bien difícil, y la parte de comercialización, porque pues uno puede hacer maravillas, pero si la registradora no suena, no se hizo nada. Entonces ahí surgió en alianza crear la Promotora de Comercio Social, que es una entidad maravillosa, que es la que sirve de canal de comercialización entre los productos de las microempresas y el comercio organizado, los grandes almacenes de cadena y las grandes superficies en general.
y adecuar los productos, irlos adecuando a ese tipo de mercados. Entonces ya era como quien dice el ciclo completo. Como la promotora de comercio solamente atiende a las microempresas que van a llegar a un comercio más formal, quedan por fuera la parte de comercialización de las microempresas que tienen su mercado natural en el barrio o en la comunidad donde viven y que no alcanzan a tener los estándares ni los volúmenes para, por ejemplo, ser proveedores de almacenes Éxito, por decirte algo. Entonces, a esas microempresas les dábamos unas asesorías en comercialización y unas estrategias de comercialización que eran muy propias. Por ejemplo, yo creo que las solas tiendas de barrio que siguen cumpliendo una función importantísima en la economía de las comunidades locales, hacíamos una feria del tendero donde se les ofrecían a los tenderos todos los productos que los microempresarios hacían que eran propios para las tiendas de barrio. Entonces hacíamos ahí unos conexiones muy importantes, muy importantes. Entonces yo creo que eran 3 básicas que eran crédito, capacitación y asesoría, y la comercialización. Y la comercialización. Ahí quedaba ya todo el ciclo completo. Cuéntanos entonces un poco de esa historia de Amalia empresaria. ¿Cuándo esa te otra etapa, usted, qué vida tan larga, ¿cierto? Pero muy bueno contarla porque es que abogada primero en adopciones, después interactuar, después empresaria, no sé qué cantidad de actividades. Y ahora una abuela feliz. Y ahora una abuela feliz, eso sí es verdad. Bueno, mira, una vez veníamos de un viaje de presentar precisamente cuando se hicieron la oficina de San Antonio, que todavía funciona, sí, ¿cierto? La de Itagüí, que me imagino que todavía funciona, está. Y la de Río Negro, que todavía funciona, esa fue en un viaje en el País Vasco, que fuimos Carlos Alberto y yo, y bueno, después te cuento cómo hacíamos toda esa gestión pues en el exterior. Entonces cuando veníamos, me acuerdo que en el avión vinimos hablando y yo le dije, oíste, y nosotros haciendo microempresas, y haga microempresas y no tenemos nada para nosotros. El día pues el día que nos retiremos de aquí no tenemos ni sobre qué caernos muertos. ¿Qué es esto? Entonces pensemos en una microempresa. Nos pusimos a pensar qué podía ser, y también le dije, y muy bueno uno validar personalmente si todo este cuento que nosotros echamos, todo esto en lo cual creemos y damos la vida, porque pues te digo que sí fue dejar pedazos de vida en interactuar. Eso fue una entrega total a ese trabajo, ayudarles a los microempresarios a disfrutar con ellos lo que hacían. Entonces le dije, y ahí de una vez validamos, si lo que estamos haciendo si es tan bueno, pues entonces que sea bueno que también para nosotros también. Entonces yo me acuerdo que él me dijo, ¿por qué no hacemos una panadería de productos de queso? Entonces yo le dije, ve Carlos, a estas alturas de la vida yo salí con una panadería en un barrio, tal vez como que no. Pero de pronto si nos ingeniamos un modelo que sea muy bien original y que no sea, y que sea un modelo de negocio diferente, pues pensemos que puede hacer. Y entonces los dos nos acordamos que habíamos visto en algunos almacenes grandes de Europa, habíamos visto lo que se llamaban los puntos calientes, y era, en este momento es muy común, pero en ese momento no lo era sino allá, que tenían su propia panificación dentro del mismo almacén y hacían ahí mismo como los productos en presencia del público. Sí. Entonces le dije, bueno, si tal vez nosotros hacemos un modelo así, que sea como en un almacén y en presencia del público hacemos los productos. Espérate, montemos esa idea y yo voy y se la presento a Darío Jaramillo, que es ahora el presidente de la Junta de la Promotora de Comercio, y era vicepresidente de Almacenes Éxito, y yo la presento a él y bueno, y si nos da una puerta en el Éxito, entonces nos vamos a trabajar allá a ver cómo nos va. Bueno, montamos una empresa que hasta las fotos eran con buñuelos prestados. No. Yo le dije, ¿cómo va a llegar yo a una cita donde un vicepresidente del Éxito y no tenemos ni una tarjeta, ni tenemos un brochure? Hagamos un brochure. Bueno, entonces empezamos a hacer el brochure y le dije, pero hay que tener fotos. Entonces no sé si todavía está la cafetería en el primer piso de Actuar. Sí. Bueno, la cafetería, entonces fuimos donde el del dueño de la cafetería, entonces le compré y le dije unos 6 buñuelos en una canastica, pues para tomarle la foto.
Entonces, al final, pues no nos comimos los buñuelos, tomamos la foto, yo le fui a pagar y me dice, pero ¿cómo me va a pagar unos buñuelos que no se comió? No, fueron prestados. Entonces yo digo que hasta la foto fue con buñuelos prestados. Hasta la foto fue con buñuelos prestados. El brochure era muy bien escrito y decía, en nuestra moderna planta de producción hacemos pues maravillas. Y bueno, Dios nuestra mío. moderna planta de producción. Entonces me dijo Darío, sí, listo, hay una puerta en Almacenes Éxito, empiecen pues ahí, empiecen, no hay problema. Bueno, entonces, ni te pinto cómo fue la empezada del primer día de aquello. Una vez de la promotora de comercio me llamaron que si daba una conferencia y contaba cómo habían sido todas las peripecias de hacer empresas. Es que yo sé lo difícil que es, por eso yo insisto tanto que uno necesita ayuda y necesita apoyo, que interactuar es ese apoyo. Bueno, entonces empezamos pues allá en el Éxito. Belina, yo he hecho de todo en la vida y me encanta trabajar, pero yo nunca me imaginé que yo iba a estar trapeando en el Éxito. ¿Y cómo te parece que dejamos el punto muy bien armado, muy bonito, y por la noche dejamos todas las Coca-Colas en el freezer? Ay. Y al otro día la Coca-Cola corría por todos los pasillos del Éxito. Se había estallado todo eso. Entonces teníamos 2 empleadas, ¿cuál de las 2 más sonsa? Entonces era con una trapeadora así sin saber qué hacer y le dije, presta esa trapeadora que yo trapeo aquí en 5 minutos y trapeé ese Almacén Éxito en 1 minuto y arrancamos. Los productos, imagínate que pasó era así. Vean, Entonces, ¿con qué productos arrancamos? ¿Con buñuelos? Con buñuelos y pan de quesos. Los pan de quesos nos quedaban tan feos que era tanta, oíste, era tanta la gente que una señora pasó y dijo, ¿qué venden aquí? Se asomó y dijo, pancakes, porque eran estripados. Pancakes. Bueno, entonces, para que no quedara eso como muy feo, sino que yo me he preocupado mucho que las cosas, primero que todo, tienen que ser bonitas. Todo tiene que ser bonito y bien presentado. Entonces, habíamos comprado una cosita para freír buñuelos española y yo no sé qué, la más bonita del mundo, y freíamos 8 buñuelos. Y la fila para comprar buñuelos llegaba hasta el parqueadero. Y de a 8 en 8. Y de a 8 en 8. Entonces le dijimos a Jairo, mi esposo, le dijimos, vaya mismo y compra una freidora de buñuelos de las que sacan las señoras ahí en la calle, pues porque tenemos que dar abasto pues a todo esto, ¿cierto? Bueno, no, entonces ya empezamos a crecer. Ya nos dieron más puertas del Éxito, entonces ya teníamos como en 4 o 5 éxitos, lo cual es una vulnerabilidad grandísima de una empresa. Una empresa no puede depender de un solo cliente ni riesgos. Claro. Bueno, muy bien, hoy tenemos 37 puntos de venta. Ay, qué bien. ¿Cómo te parece? ¿Cómo se llama la empresa para que conozcan? Se llama Punto Caliente. Ay, está en todos los éxitos, en todos los centros comerciales, son 37 puntos de venta. Y son casi 150 empleados, wow, imagínate. Felicitaciones. Yo no sé si es 150 empleados o 150 familias. Claro. Es que eso es la parte bonita, ¿cierto? Muchas de ellas madres cabeza de familia. Es una empresa muy, muy linda y vendemos todo lo que son productos de panificación, de panadería de queso y pastelería. Bueno, Amalia, como nos tocó hacer una pausa porque nos prometiste unos pastelitos muy deliciosos que vamos aquí a degustar. No muy deliciosos, los más deliciosos. Los más deliciosos, de Punto Caliente. En medio de esa pausa nos contaste una historia que no tenemos que ponerla aquí a grabar para que todo el mundo la escuche, y cuéntanos esa historia de tu nieto. A ver, estábamos hablando que ahora Lina conoció uno de mis nietos y tengo una historia muy linda que yo no quería, porque no me parece que esto deba ser pues tan personal de contar, pero si te parece que la anécdota puede servir para ilustrar, claro que sí. Ahora, a raíz de una nueva planta de producción que construimos en Punto Caliente, se hizo un buen negocio y mi hijo, que es esto sí es una verdadera familia empresa, porque mi hijo es el gerente y mi hija es la gerente de mercadeo y la esposa del socio es la gerente de gestión humana, luego todo es en familia. Entonces, mi hijo, por una participación que le tocaba, les dio a los niños que tienen 14 años, son unos mellizos, les dio un regalo.
y le dio un iPad a uno, bueno, y otro regalo al otro. Entonces este niño de 14 años, esto es para que se vea cómo es el sentido de la microempresa, que tiene un contenido emocional muy grande, me llamó, a mí me dicen Maya, como abuela, Maya, y me dice, Mayita, llamo a darte las gracias. Y le dije, pero ¿por qué me estás dando las gracias? Y entonces me dice, porque mi papá nos dio un regalo y todo lo que nosotros tenemos no hubiera sido posible sino por lo que tú has hecho. Entonces llamo a darte las gracias lo que tú has hecho por nosotros. A mí me pareció absolutamente conmovedor, pues porque un niño de 14 años y más la juventud ahora, como que todos se lo merecen, ¿cierto? No es nada, es decir, y el llamar a la abuela a dar las gracias porque su papá había podido darles un regalo porque yo había trabajado en la microempresa, me parece que más allá de lo que yo adoro mi familia y adoro mis nietos, lo que ilustra es cómo el concepto de microempresa lleva en sí unos valores familiares muy, muy grandes. Entonces, creo que eso también son unos lazos que hay que fortalecer. Muchas veces, ahora hablábamos también por fuera de esta conversación, hablábamos que el conocimiento ya es más asequible a todo el mundo, pero que en aquella época era más difícil que un microempresario aprendiera todo lo que concierne a una familia empresa y al manejo de su empresa. Yo me acuerdo que siempre yo les decía, puede que usted no lo sepa todo, tú no lo sabrás todo, pero de pronto sí lo saben tus hijos. Entonces también empezar a involucrar los hijos. Los hijos son la continuación de una microempresa. Los hijos tienen mucho que agradecerles a sus papás cuando los papás están haciendo una microempresa. Entonces ellos pueden, el que tiene un hijo que estudia contabilidad, o el que tiene un hijo que estudia diseño, o el que tenga un hijo que le pueda servir en la microempresa, yo creo que ese es un acopio de fuerzas muy importantes dentro de la familia. Entonces me parece que unas anécdotas así que tienen tanto contenido emocional muestra que la parte familiar es un insumo que uno tiene que manejar muy bien en la microempresa. Hay una pregunta que me gusta hacer en estas conversaciones y es, ¿tú qué le dirías a esa Amalia, abogada, que se presentó de voluntaria a unos empresarios cuando estaban con este sueño? ¿Qué le dirías a esa Amalia? Que uno tiene que escucharse a sí mismo y saber qué es lo que le gusta. Yo tenía, como te decía, que siempre era punto de refranes, yo decía, uno está contento en una empresa cuando diría, yo pago por poder trabajar aquí. Entonces, eso fue lo que a mí me pasó. Es decir, yo fui absolutamente feliz en lo que hacía. Y bueno, uno sigue teniendo, yo pienso que es que todas las disciplinas profesionales no son tanto lo que uno haga, sino que le estructuran su manera de pensar. Un abogado piensa como abogado, un médico como médico, un ingeniero tiene mentalidad de ingeniero. Entonces, en cualquier actividad que uno haga, pues va a tener su formación académica que le indica cómo pensar. Y bueno, es de justicia que uno haga lo que más le llama la atención en la vida, porque lo que uno haga lo tiene que hacer feliz. Y yo fui feliz en interactuar desde el primer día que empecé y fui a ofrecerme a trabajar con los microempresarios hasta el día que me retiré. De manera que no tengo sino recuerdos hermosos y felices de todos los microempresarios y de este sector, que es un sector muy prometedor para una economía como la colombiana. Bueno, Amalia, muchas gracias por gracias a ti. Habernos recibido acá en tu casa, habernos Qué rico. dado también esta degustación tan espectacular de Punto Caliente. De Punto Caliente, sí. Aprovechar para darte las gracias porque interactuar es en gran parte gracias a ti. No, por Dios, ni mucho menos. Entonces, muchas gracias porque ese legado vive. Muchos de los que están aquí detrás de cámara y la doctora Amalia, entonces es un cariño muy grande y que te lo quiero transmitir, expresar, porque es un legado muy bonito y que en últimas lo has transmitido a tu familia y que qué bonito que has acompañado a tantos empresarios en Colombia. Qué dicha saber que has sido socia emocional de tantas empresas. Y lo sigue Qué rico siendo. Porque los sigo queriendo muchísimo, muchísimo y entendiendo las dificultades de la cotidianidad de ser empresario, pero también de las satisfacciones, de las inmensas satisfacciones y de la felicidad de ser capaces de crear empresa, y más en unos momentos que estamos en una sociedad bastante convulsa en este momento y complicada.
La mentalidad de un emprendedor, de un empresario de la empresa micro es algo vivo, es algo activo y sobre todo es algo que se nutre de la inspiración. La inspiración que nos da el conocimiento que adquirimos, que recibimos de nuestros clientes, de nuestros colegas, de todas esas personas que más amamos. O la inspiración que nos dan las historias de esas personas que en cierto momento también tuvieron miedos o dificultades y se las ingeniaron con toda la audacia para avanzar y crecer. Eso es lo que queremos sembrar con nuestro podcast. Esa inspiración para que nos demos cuenta de que cada día podemos sumar algo más para aprender. Agradecemos a quienes han escuchado este podcast y a quienes llegan les hacemos la invitación de escuchar las historias de esta primera temporada. Y por último, aprovecho para comentarles que tendremos una segunda temporada con nuevas historias de inspiración. Este video podcast fue producido por Juan Molina. La cámara estuvo a cargo de Cristian Restrepo, la edición de video a cargo de John Rivera y la musicalización de Juan Diego Bernal. El trabajo editorial fue de Isabel Valencia y yo soy Lina Montoya. Con este podcast que producimos con Naranja Media, estamos festejando los 40 años de Interactuar. Así que les hacemos una invitación a nuestra página web www.interactuar.org.co y redes sociales Facebook, Instagram y LinkedIn, donde nos encuentras como @Corporación Interactuar. Les repetimos, @Corporación Interactuar, donde podrán ver más material de historias audaces e inspiradoras. Allí nos pueden comentar y decir qué les pareció esta historia de Amalia y qué les quedó de ella.